Su Biblia en Eclesiastés capítulo 10. Si no sabe dónde está Eclesiastés porque nunca lo ha leído, está entre Génesis y Apocalipsis. Usted lo busca ahí, por ahí cerquita. Ahí está. Acuérdese que tiene índice su Biblia y ahí en las primeras páginas de su Biblia tiene índice y ahí le marca en qué página está y es más fácil de encontrar los libros que no ubica fácilmente en la palabra del Señor, para que no le cueste tanto trabajo ubicar el libro de Eclesiastés. Amén. Ok, dice la palabra del Señor en el capítulo 10. Vamos a leer versículos 12 al 14. Híjole, nuestros hermanos que nos ven en línea tenemos muy mala señal, así es que lo grabaremos y lo subiremos después. Una disculpa por eso, pero como estamos en el primer piso, aquí en la planta baja, no tenemos muy buena señal, o al menos que mi celular sea muy chafa, ¿verdad? Pero creo que no tenemos buena señal. Ok, Eclesiastés capítulo 10, vamos a leer del versículo 12 al 14. Dice la palabra del Señor: las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. ¿Los labios del necio qué? Causan su propia ruina. Así es que no le andemos echando la culpa a nadie. Es que ¿por qué me va tan mal? Es culpa del gobierno. No, cuidado con lo que hablamos, porque es nuestra propia boca lo que causa nuestra ruina. Ahora, no somos necios, somos sabios. Pero sigue diciendo, no termina ahí. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién? Perdón, es el micro. ¿Y quién? Disculpen por eso. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? Ok, esta palabra de Eclesiastés capítulo 10 tiene que ver con las cosas que nosotros hablamos. Ahora, a menos que tengamos dificultades para hablar o dificultades en el habla, normalmente hablamos todos los días. Aun cuando le apliques la ley del hielo a tu esposo o a tu esposa y digas, no te voy a hablar, estoy enojado, y le apliques, aún así le tienes que hablar. Por alguna razón, por alguna manera tienes que hablar. El problema no es que hablemos, el problema es qué hablamos. Y sabe, una de las cosas que nos perjudica mucho en la fe es las cosas que hablamos. Ahora, no necesariamente necesitamos estar hablando. Muchas de las palabras que no salen de nuestra boca se quedan aquí en el pensamiento. Cuando hablamos, antes de hablar, nuestro cerebro articula lo que vamos a decir. Lo que yo hablo en cada enseñanza, uno dice, sale del espíritu, el pastor está lleno del poder de Dios. No, sale de acá. Sale del cerebro. Nuestro cerebro es la que articula las palabras. Ahora, si yo hablo en lenguas, probablemente mi entendimiento, mi cerebro no capte lo que yo estoy diciendo, porque eso sí es en el espíritu. El apóstol Pablo hace una gran diferencia entre hablar en el espíritu y hablar en lenguas. Perdón, y hablar en el entendimiento. Hablar en el espíritu es hablar en lenguas, lenguas que yo no entiendo, que yo no sé, que probablemente cuando yo empiece a hablar en lenguas, alguien que conozcas, que viene de afuera, un extranjero, a lo mejor estoy hablando en ruso, yo no lo sé, y entra un ruso aquí y escucha lo que yo estoy diciendo, y la palabra que le estoy diciendo, lo que yo estoy hablando es en ruso y es para él. Eso ha sucedido en muchas iglesias alrededor del mundo. Pero el apóstol Pablo distingue, ese hablar en el espíritu no lo articulamos en el entendimiento. Tan es así que el apóstol Pablo recomienda y dice, cuando tú ores, ora también en el entendimiento, no solo en el espíritu, ora también en el entendimiento para que te edifiques cuando tú oras. ¿Sí me explico? Entonces muchas veces hay muchos cristianos que se la quieren pasar orando en el espíritu sin orar en el entendimiento. Pero no nos edificamos, porque cuando oramos en el espíritu, ¿qué significa esto? ¿Significa que Dios no nos escucha? No, sí, Dios te escucha. Y cuando oras en el espíritu, tu oración es muy potente, muy poderosa, tanto que ni el mismo diablo entiende.
lo que tú estás orando. Por eso es importante orar en el Espíritu. Ahora, ¿por qué entonces el apóstol Pablo dice, ora también en el entendimiento, para que te edifiques? Resulta que cuando nosotros hablamos, lo que hablamos también viene para nosotros. No importa que yo le esté hablando a la hermana, o lo que yo estoy diciendo es para la hermana. No, lo que yo hablo también, además de ser para ella, también es para mí. Porque nosotros también tenemos oídos. Y nosotros también oímos lo que hablamos. Entonces, cuando oramos, no solamente le estás diciendo a Dios, sino que también tú te estás edificando. Por eso una de las cosas importantes que debemos de practicar al orar es orar conforme a las promesas de la palabra. Ok, un día estás bien desconsolado, estás deprimido, estás triste, estás afligido, desesperado y oras, Señor, estoy desesperado, ayuda. Ok, sí, está bien. Es un grito de auxilio, pero no siempre. No todo el tiempo nos la pasemos lamentándonos por la vida que llevamos. En nuestra oración también tenemos que dar gracias. Gracias Dios porque tú escuchas mi oración. Gracias Dios porque ves mi necesidad. Gracias Dios porque tú suples lo que yo necesito. Gracias Padre. Por eso tenemos que llenar nuestras oraciones de acciones de gracias. Porque entonces cuando tú mismo te escuchas a ti mismo dando gracias, de repente tu entendimiento dice, pues ya se volvió loco. Porque estamos re mal. Las cosas no están bien y esté dando gracias. Pero entonces tu entendimiento empieza a asimilar un mensaje distinto. No de destrucción, no de calamidad, no de soledad, no de tristeza, no de aflicción, no de calumnias que vienen contra ti y te difaman y dices que todos están contra mí. Usted vea, de todos los salmos que están escritos en la Biblia, ¿cuántos de esos salmos el salmista se refiere a sus enemigos? Muy pocos, son poquísimos. Sí, porque de repente David estaba perseguido por Saúl, estaba acosado por Saúl y ya no ve la salida David y empieza a decir, Señor, mis enemigos se han levantado contra mí, levántame, ayúdame. Pero si usted lee en el Salmo 23, el salmista dice, le voy a cambiar, ¿o si me escucha así? El problema es que luego no se oye en la grabación. Pero ayúdame, Josué, por favor. El salmista en el Salmo 23 dice, tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. David reconoce que hay enemigos que lo rodean, que están contra él. Dice, pero tú eres el que está conmigo. Tú eres el que prepara la mesa para que yo esté tranquilamente comiendo y mis enemigos mirándome. Cómo tú me respaldas. Lo que nosotros hablamos va a crear un peso importante en nuestras vidas. Ahora, hay un peligro muy grande cuando hablamos. Cuando hablamos desde la suposición, desde las cosas que no sabemos que van a pasar. Cuando solamente suponemos, imaginamos, especulamos que hay cosas que van a pasar, hay cosas que van a suceder. Sí, muchas gracias. Creo que era eso. Hay muchas cosas que van a pasar en nuestra vida y empezamos a suponer, y empezamos a especular, y empezamos a hacernos la idea, y es que va a pasar esto. ¿Cuántos se asustaron con las noticias que surgieron ahora con lo que está sucediendo en Medio Oriente? Bombardearon tal lugar, bombardearon tal ciudad. Ay, en la torre, ahora sí se van a enojar los musulmanes y van a atacar a todo el mundo. Y se pone feo, las noticias son un escándalo todo el tiempo, la televisión y los noticieros son escándalo tras escándalo. ¿Por qué? Porque despiertan el morbo, porque eso atrae la atención de la gente. Porque eso va a hacer que tú veas el programa y que además de ver el programa te chutes todos los comerciales, que ahí es donde está el negocio de ellos. Por eso usan títulos escandalosos. Y si son ustedes abusados y ven, por ejemplo, ven un noticiero en YouTube, ya ni siquiera en televisión comercial, en YouTube. Y el video empieza y se tarda como 20 minutos en hablar del tema. Ese es un mal canal.
Si invierte 20 minutos en prepararte para hablar del tema, por ejemplo, diciendo, y es que pasó esto, pero nunca te dice qué pasó. O sea, y es que hay un problema entre fulano y perengano, y el problema se ha agrandado, pero nunca te dijeron cuál es el problema. Si los primeros 5 o 10 minutos son de pura paja de comentarios, ese canal lo único que está buscando es que tú te quedes. Y en los últimos 2 minutos te va a decir, el problema es que no lo saludó. Ese es el problema. Pero te hizo un escándalo de 20 minutos o una serie de suposiciones de 20 minutos para decirte algo que dura 2 minutos. ¿Sí me explico? Porque lo que están generando es un pensamiento. Lo que están buscando es que tengas cierto pensamiento, cierta idea, cierto concepto de las cosas. No está basado en hechos, no está basado en datos, no está basado en la realidad. Solamente son especulaciones, suposiciones de cosas que se supone deberían de pasar o están pasando. Déjeme leerle este mismo pasaje en la nueva traducción viviente. Yo le aconsejo, si usted tiene en su casa la Reina Valera y tiene acceso a internet en su casa, en su celular, busque otras versiones. Le recomiendo la nueva traducción viviente, la nueva versión internacional, Dios habla hoy. Son versiones de la Biblia que tienen un lenguaje más accesible, más entendible para nosotros. ¿Cuántos ahorita que leímos Eclesiastés entendieron lo que dice Eclesiastés? No, sí, clarísimo, pastor, clarísimo lo que dice ahí. Desde la primera vez que lo leí, ahorita que nunca lo había leído, pero ahorita que lo leí, me quedó clarísimo. No se crea, a mí tampoco me queda claro a las lecturas que hago a la primera, y hay que volver a leer, y hay que volver a leer, y hay que volver a leer, hasta que más o menos te da una idea. ¿Qué ayuda para entenderlo mejor? Tener otra traducción de la Biblia, una traducción más actualizada. Les digo, la nueva traducción viviente es una traducción más actualizada. Dios habla hoy, palabra de Dios para todos, la nueva versión internacional. Puedes conseguir, de hecho, mi Biblia, esta que me regaló mi familia, esta Biblia, son 2 versiones. De un lado tengo la Reina Valera y del otro lado tengo la nueva versión internacional. Entonces a mí me ayuda tener las 2 versiones, sobre todo porque enseño, me ayuda a tener las 2 versiones para leer lo que dice la Reina Valera, que es lo que normalmente leemos aquí, pero también leerlo en una versión, en una traducción más actualizada, para encontrar las palabras que puedan explicar lo que acabo de leer. Entonces conviene a veces hacer una lectura así, para tener más claridad en lo que nos está diciendo ese texto que estamos leyendo. ¿Ok? Bueno, déjenme leerle entonces la nueva traducción viviente. Eclesiastés capítulo 10. Eclesiastés capítulo 10, versículos 12 al 14 en la nueva traducción viviente. Dice: las palabras sabias traen aprobación, pero a los necios sus propias palabras los destruyen. Los necios basan sus pensamientos en suposiciones insensatas. Por lo tanto, llegan a conclusiones locas y malvadas. Y hablan sin parar. Nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que va a suceder. Nadie puede predecir el futuro. ¿Quién puede predecir el futuro? Nadie. No vayas a que te lean la mano, que te lean las cartas, a que te lean el té o el calzón manchado. No lo saben leer, no pueden leer el futuro. No se puede. Ahora uno dice, pastor, ¿y los profetas? No, los profetas te revelan lo que hay en el corazón de Dios, lo que Dios está proyectando al futuro, pero ese futuro no es determinante. Un profeta puede decir, va a pasar esto. Lo vi, el Señor me lo reveló. Ok. Y mire que había un montón de profetas a lo largo de la historia de la humanidad, pero Él está dando una probabilidad de posibilidades de algo que puede suceder. ¿Por qué no es determinante el futuro? Como dice en esta traducción. ¿Por qué no tenemos con certeza lo que va a suceder en el futuro? Porque está involucrada la voluntad del hombre. Porque el ser humano tiene que ver. Porque hoy dices, mañana tuve un sueño, por ejemplo, los que se asustan con los sueños que tienen. Tuve un sueño que dice que mañana me va a morder un perro. Sí, existe esa posibilidad, porque por la calle que vives hay 100 perros en la calle.
Estadísticamente existe la posibilidad de que te muerda un perro. Ahora, ¿es garantía de que eso te va a suceder? No. ¿Es seguro que te va a suceder? No. Existe la probabilidad. ¿Cómo puede no suceder que te muerda un perro? Pues en la mañana que te levantas, soñé que me mordió un perro y agarras, y en lugar de salirte normalmente por la puerta de tu casa, agarras un palo y te vas con todo y palo. Y a ver, ahora sí, vénganse perros. Y los vas a recibir a palazos, porque no quieres que te muerdan. No lo dejamos a la buena de Dios, hermanos. Ustedes y yo no somos de los que tenemos que pensar, ay, Dios dirá, ay, lo que Dios quiera, ay, a ver qué Dios dice. No, hermano. Dios ha hablado acerca de tu vida y ha hablado acerca de tu existencia y ha dicho que eres bendecido y que te va a ir bien. Él tiene planes de bendición para ti. Entonces el problema no es lo que Dios tiene determinado en tu futuro. El problema es que estamos hablando nosotros. Estamos hablando desde la suposición. Es que probablemente pueda pasar, me van a correr del trabajo. ¿Ya te corrieron? No. Entonces deja de angustiarte por algo que todavía no pasa. Es que seguramente mis hijos se van a olvidar de mí. ¿Ya pasó? Otro día estaba llorando una hermana en otra iglesia, no aquí, para que no vaya a pensar mal. Estaba llorando una hermana porque tenía una bebé de 3 años. Y me decía, sí, estaba llorando la hermana, y estaba llorando, y le digo, hermana, ¿está bien? Sí, pastor, es que la palabra que usted compartió está muy bonita, pero me preocupan mis hijos. ¿Cuántos hijos tienen? Esta nada más. Entonces, ¿qué le preocupa, hermano? Es que cuando crezca, pastor, todo lo que usted dijo en la prédica que enfrenta a un adolescente y por lo que pasa, hermana, su niña tiene 3 años. ¿Pero va a crecer? Pues sí. Pero ocúpese ahorita de hacer las cosas que tiene que hacer para que su hija no pase. Por eso di el mensaje, no para que se asuste. Di el mensaje para que usted se prepare, para que haga las cosas que tiene que hacer, para que su hija tenga una buena vida. No le estoy profetizando que todos los hijos les va mal en la vida. Si está conmigo, si me sigue. Entonces, el problema está en lo que hablamos. Hablamos desde la suposición, desde la especulación. Suponemos cosas, especulamos cosas que no están sucediendo, que no han sucedido todavía, que existe la probabilidad que suceda. Sí, existe la probabilidad que suceda. ¿Por qué? Pues porque estamos vivos. Porque estamos vivos, por eso puede pasar. Pero puede pasar cualquier cosa. Pueden pasar cosas buenas, pueden pasar cosas malas. Por supuesto que sí. Ahora, procuramos nosotros estar en el lugar correcto, haciendo las cosas correctas, en el tiempo correcto, para que las cosas malas no nos pasen. ¿Sí está conmigo? Yo me acuerdo cuando era joven y yo le pedía permiso a mi mamá y le decía, mamá, ¿me dejas ir a la discoteca? En aquel tiempo eran discotecas. ¿Me dejas ir a la disco? Decía, hijo, pero ten cuidado, es peligroso. Digo, sí, mamá, pero a mí no me va a pasar nada. ¿Por qué? Pues porque soy Superman, ¿no? Porque soy súper joven y todo, a mí no me pasa nada y yo estoy bien. No, existe la posibilidad de que pase algo mal, pero la necesidad del joven es, no, a mí no me va a pasar. Entonces yo estaba en lugar, bendito sea Dios, de verdad, mire, yo amo al Señor, porque cuando yo miro para atrás, digo, ¿cuántas cosas, Señor, me libraste? ¿De cuántas cosas me salvaste? Estoy vivo por pura misericordia tuya. Pero ¿de cuántas cosas me libraste? ¿De cuántos accidentes tuve? ¿En cuántas situaciones difíciles me encontré? ¿Cuántas veces corrió peligro mi vida? Y tú me libraste. Bendito sea Dios. De verdad, yo estoy muy agradecido con Dios porque Él me ha salvado. Y ahora ya casado y con familia, no se diga más veces. Ahora, ¿existe la posibilidad de que algo malo me pasara? Sí, todo el tiempo, hermano. Todo el tiempo, desde que te despiertas, existe la posibilidad de que algo malo te pase. Te levantas y te pegas en la pata de la cama. Caminas y te resbalas. Comes y vas a desayunar y te tomas la leche agria. O sea, existe una infinidad de posibilidades de cosas malas que te pueden pasar. Claro que sí, porque estamos vivos.
¿Sí está conmigo? El problema no es eso. El problema no son las cosas malas que te pudieran pasar, que existe la posibilidad de que te pase. Eso no es el problema. El problema es que te la pases hablando de ello. Es que me va a pasar esto, es que me va a pasar lo otro, y es que, y si sí, y si no. ¿Sí está conmigo? Es que va a pasar esto, es que siempre me pasa a mí, y si esta vez ya no. Porque también existe esa posibilidad. Mi trabajo son las estadísticas. Yo trabajo en un centro de salud y mi trabajo ahí son llevar las estadísticas. Y una de las cosas que tienen las estadísticas es que te dan datos acerca de qué es lo más, qué existe una mayor posibilidad de que suceda. A través de las estadísticas tienes datos, tienes hechos, tienes acontecimientos que arrojan la información para que veas qué tanta posibilidad o qué tanta oportunidad existe para que algo acontezca. Esos son los datos. ¿Qué es la suposición? La suposición viene de la palabra suponer. ¿Qué es suponer? Suponere. Ese es el griego, suponere. ¿Qué significa suponere? Suponere significa poner algo debajo de. Es decir, esta es la Biblia y yo debajo de la Biblia pongo la tablet. Y entonces estoy poniendo algo estoy suponiendo. Estoy poniendo algo debajo. Pero hay una definición interesante de esto, que es poner algo en lugar del lugar. Es decir, yo pongo, este es el lugar de la Biblia, y en lugar de la Biblia yo pongo el lugar de la tablet. Perdón, pongo la tablet en lugar de la Biblia. Este era el lugar de la Biblia, ahora estoy poniendo la tablet. ¿Sí me explico? Entonces, algo está ocupando el lugar de otra cosa. ¿Qué es una suposición? Es poner un pensamiento de algo que muy probablemente suceda. Le voy a dar la definición del diccionario para que usted vea. Suponer es considerar como cierto o real algo, considerar como cierto o real algo a partir de los indicios que se tienen. Es decir, suponer es creer que algo es real o es cierto a partir de los datos que tengo. Hay información al respecto y entonces yo puedo suponer que mi hijo es el que rompió la ventana. Puedo suponer. ¿Por qué? Porque la pelota está en su cuarto, porque hay vidrios que lo siguen hasta su recámara, y entonces yo puedo suponer que lo rompió. Hay indicios de algo que me dice que es cierto. Ahora, ¿eso puede ser cierto? Sí, pero lo estoy suponiendo. Ahora, ¿eso es verdad? No, hasta que se demuestre. ¿Sí me explico? Es interesante. O sea, suponer es poner por cierto o por verdadero, por real, algo que tengo indicios que indican que puede ser. Pero ojo con esto, suponer también es considerar como cierto o real algo que no lo es, o que no tengo o que no tiene por qué serlo. Es decir, mi hijo está la pelota en su recámara, los vidrios hasta su cuarto, pero ¿por qué yo supondría que fue él? ¿Por qué yo supongo que es él? Porque mi hijo es travieso y usted no conoce a mi hijo, pastor, porque mi hijo es el que hace, es el rompetodo, le dicen. Pero es tu suposición, porque en ese momento no tienes nada que te demuestre que eso es cierto. ¿Sí me explico? Y muchas de las cosas que nosotros suponemos vienen por pequeños indicios, por pequeñas muestras, por pequeñas señales, pocos datos que nos pueden hacer suponer que algo es cierto. Y por eso leíamos ahorita en Eclesiastés, y me gusta cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Ahora sí, ¿les hace un poquito más sentido qué es suponer? Bien, ahora quizás entendamos las palabras de Eclesiastés. Les voy a leer otra vez la Nueva Traducción Viviente para que quizás nos ayude a nosotros, que tú y yo no podemos ser de los que viven suponiendo cosas. No podemos vivir así, hermano, te estás destruyendo. Hermana, te estás haciendo pedazos por poner a volar tu imaginación. Es que, ¿y si sí?
piensa de otra manera. Y si no, bendito sea Dios, porque existen más posibilidades que las cosas malas no te pasen a ti. Hay más posibilidades de que Dios guarde tu vida, Dios te proteja, Dios te libre del mal y salgas bien librado de un problema, en lugar de estar hundiéndote y deprimiéndote por algo que supones. El mayor daño que una persona sufre no es el hecho en sí, es la presuposición, es la especulación de que algo puede pasar. Eso es lo que más daño le hace a la persona. Y más cuando lo repites constantemente. Por eso dice, ojo con las palabras. Otra vez vuelvo a leer Eclesiastés, pero la Nueva Traducción Viviente. Las palabras sabias traen aprobación, pero a los necios, sus propias palabras los destruyen. ¿Qué les hacen las palabras a los necios? Los destruyen. Ahora esta es la explicación de cuáles son las palabras de los necios. Versículo 13. Los necios basan sus pensamientos en suposiciones, pero ojalá fueran suposiciones entre que sí y entre que no, porque ya vimos que una suposición puede ser que sí y puede ser que no. Pero dice más claramente, sus pensamientos en suposiciones insensatas, es decir, sin razón. No existe por qué pensar de esa manera, no hay razón por qué llegar a conclusiones de esa forma, y sin embargo el necio llega a esas conclusiones. Y vivimos angustiados, y vivimos preocupados, y vivimos desesperados, porque todas las cosas malas nos pueden pasar a nosotros. Es que, pastor, a mí me van a asaltar, tiro por viaje me asaltan, tiro por viaje me asaltan. ¿Sabe? Yo era cliente de los asaltantes en la Ciudad de México. Yo viajaba cada 8 días. De Guerrero a la Ciudad de México. Venía a estudiar, cuando estaba estudiando en el Politécnico, viajaba cada 8 días. Los viernes, terminando de las clases, yo me iba con mi mochila a la escuela y viajaba con mi mochila, salía de la escuela y me iba a la terminal, ya no regresaba a la casa de mis tíos, me iba a la terminal y de ahí agarraba el autobús y me iba a Guerrero. Me quedaba ahí el fin de semana y el domingo por la tarde, ahí venía de regreso. Pues tiro por viaje me asaltaban. Yo acostumbraba a traer mi cartera en la parte del pantalón, en la parte de atrás, así me acostumbré desde que me dieron cartera, me la eché en la bolsa de atrás. Y siempre andaba con mi cartera aquí. Toda mi vida, en la secundaria y en la preparatoria, pues nadie me asaltó, nadie me sacó la cartera. Pero aquí en la Ciudad de México, híjole, me subí al metro y me volaban la cartera. Entonces me decía mi tío, no, tú ya eres cliente de ese ladrón, ya te está esperando nada más. Y lo más triste es que me robaban lo de la semana, todo lo de mi pasaje, lo de la escuela, todo lo que yo traía para la semana me lo volaban. Y yo, como yo ya sabía que me iban a robar, entonces apartaba lo de mi pasaje de regreso y me lo metía en la calceta. Fíjese lo tonto, en lugar de guardar todo, solamente lo de mi pasaje, yo decía, por si me roban. Yo ya sabía que me iban a robar. Yo ya suponía que me iban a robar. Pero no tomaba las medidas pertinentes. Tenía que haberme quitado la cartera de acá atrás y ponérmela adelante o ponérmela en otro, o meterle en la mochila algo. Guardar mi dinero en diferentes partes. Miren, en una ocasión, era tan cliente que en una ocasión una prima mía, hoy me estaba acordando de ella, de ese momento me estaba acordando. Y ella estaba vendiendo unos productos en aquel entonces. Y estaba haciendo su red de clientes con mi familia en Guerrero. Entonces ella vivía aquí en la Ciudad de México y ella estaba haciendo sus clientes con mi familia en Guerrero. Entonces, pues sí, fue a vender sus productos, los ofreció, le dije, pues a mí tráeme este y este. Y entonces, en ese fin de semana, mi familia, me dice mi prima, me habla por teléfono, me dice, oye Axa, ¿puedes hacerme el favor de traerme el pago de los productos que me pidieron? Y dije, sí, claro. Y ese fin de semana, otra tía me dice, mira Axa, junté todas estas alhajas para que las lleves a Iguala, porque soy de Iguala, las lleves a Iguala con tu primo fulano y que te las repare. Mire, este le falta limpiar, este le falta brillo, este le falta pegar esta pieza, el broche se le rompió, así. Eran como unas 10 piezas entre cadenas, esclavas, anillos.
Y todo me lo dieron ese fin de semana. Me robaron. Ese día lo eché, dije, no, esto sí no me lo roban. Lo eché en mi mochila, eché mi cartera, eché todo en la mochila. Voy bajando del autobús y 2 tipos me siguieron desde la terminal. Y en una calle me asaltaron. Se llevaron la mochila. Dije, ¿cómo sabían estos mendigos? Ay, perdón. ¿Cómo sabían estos que traía, hoy que traía tanto? No lo sabían. Ellos no lo sabían. Simplemente sucedió que me vieron bajar a mí, que venía todo menso, dormido todavía del autobús, me bajo con mi mochila y me lo roban. Me asaltaron, me dieron una tranquiza que cuando llegué a la casa, dije, me robaron. Ay, mi hijo, que no te preocupes, no, me robaron todo. Ay, no te preocupes, no, me robaron las joyas de mi tía, me robaron el dinero, me robaron todo. Por supuesto nadie me creyó. No, este AXA se lo clavo. Porque mi vida en ese momento estaba muy mal. Yo dije, ¿cómo puede ser que a alguien que le está yendo mal, que está haciendo las cosas mal, le sucedan las cosas malas? Pues sí, estás en el medio en el que todo lo malo está alrededor de ti. Y eso fue lo que me pasó. Ahora, bendito sea Dios, mis padres salieron al rescate, ellos pagaron el dinero, ellos pagaron las joyas, pues yo todavía dependía de ellos y ellos cubrieron lo que yo hice. Pero, ¿existía esa posibilidad de que me pasara? No, hermanos, viajaba cada 8 días. Sí, me robaban la cartera, sí, me asaltaban, pero pues yo lo veía como algo normal en la Ciudad de México. Le estoy hablando de algo hace más de 30 años. ¿Es que la violencia está a la orden del día? No, pregúntenme a mí hace más de 30 años. Todas las cosas que viví. Entonces, ¿existe la posibilidad de cosas malas te pasen? Sí. Pero también cosas buenas me pasaron. Eso que me pasó me permitió, a mí, hoy en ese momento no lo vi, pero a mí me permitió ver cómo mis papás me respaldaban. Me permitió ver cómo mi familia, mi prima, mi tía, mi primo, no son malas personas, son buenas personas. No me odiaron por eso. A mí me daba vergüenza saludarlos por lo que pasó, pero ellos no me odiaban por eso. Y a mí me permitió conocer a mi familia y conocer a mis padres, darme cuenta de cómo son. Hoy lo veo. En ese momento no lo vi. En ese momento, ¿saben lo que hice? El fin de semana me fui a emborrachar de pura depresión que me dio. Yo no hice lo correcto. Mis padres sí, mi tía sí, mi prima sí, mi primo sí. Ellos hicieron yo no. Porque yo creía que todo lo malo me pasaba a mí. ¿Qué hacemos con nuestra vida? ¿Qué hacemos con lo que nos está pasando? ¿Qué hacemos con lo que nos está sucediendo todos los días? Pero además, ¿qué estamos hablando? ¿Que todo lo malo nos pasa a nosotros? ¿Que solamente a nosotros nos va mal en la vida? Créanme que no. Créanme que no. No solamente a ti te va mal en la vida, pero ¿qué estás hablando con tu boca acerca de tu vida? Ya vimos que el necio es el que solito se destruye. ¿Con qué se destruye? Con lo que dice. ¿Sí me sigue? ¿Le queda claro eso? Deje de suponer. Deje de suponer cosas. Es que, ¿y si le hablo y me regaña? ¿Sabe por qué yo no le escondía cosas a mis papás? ¿Por qué no le dije a mi papá que estaba reprobando materias? ¿Por qué no le dije a mi papá que tenía problemas con el alcohol? Porque suponía cosas. A pesar de que mi papá me había demostrado que no era lo que yo pensaba, porque yo suponía que mi papá era un ogro, que me iba a castigar, que me iba a flagelar, que me iba a crucificar, que me iba a hacer algo. De verdad, yo se los he platicado aquí. La vez que choqué el carro de mi papá, yo me puse a orar a Dios sin creer en Dios. Yo me puse a orar a Dios sin creer en Él, decir, sálvame de mi papá. Yo le decía a Dios así, sálvame de mi papá, me va a matar porque choqué su carro. Si tú me salvas de esto, Dios, yo te voy a servir. Mi papá no me mató, aquí estoy. Lo único que hizo mi papá fue tragar gordo. Ay, hijo. ¿Y qué vas a hacer? Pues ya lo llevé. Mi papá me dejó resolver ese problema. Él tuvo que estar casi un mes sin carro.
Hoy yo sé lo que es estar una semana sin carro. Es lo que es estar un mes sin carro. Yo dejé a mi papá sin carro un mes porque lo llevé según al taller. Y pude conocer a mi padre. En aquel momento, otra vez insisto, en aquel momento no lo entendí. Yo creí que mi papá me odiaba por haber chocado su carro, como si a mi papá le importara más su carro que yo. Hoy sé que no es así, pero la suposición te lleva a pensar cosas que no son ciertas. Es que no me va a hablar, háblale. Es que me va a tratar mal, pues investiga. Si te trata mal, pues ¿cuál es el problema? No se te va a caer un brazo, se te va a caer el orgullo, eso sí, porque a lo mejor te humillan, pero nada más. ¿Sí me sigue? ¿Dónde está el problema? Aquí, en lo que hablamos. ¿Dónde salen las palabras? Aquí. Tus pensamientos, lo que tú estás pensando, lo que tú estás constante, es que se va a enojar, pues que se enoje. Y te va a ayudar a resolver un problema, ¿no? Le tenemos miedo tanto a enfrentar las cosas, de las cosas que hacemos, enfrentar las consecuencias, que preferimos evadirlas. Y entonces evadimos las cosas respaldadas por un montón de suposiciones en nuestra cabeza. Cosas que no son ciertas. Puede que sean ciertas, pero no tienes la certeza de eso. Pero puede también que no sean ciertas. Y tampoco tenemos la certeza de eso. ¿Alguien puede conocer el futuro? Nadie. Solo Dios sabe el futuro. Y si Él nos mostrara, no te va a decir, te vas a morir tal día, tal hora. No te lo va a decir, hermano. No te va a decir, el billete de la lotería premiado es este. No te lo va a decir. Y no te lo va a decir porque vas a vivir afanado con el futuro. Y Dios no quiere que vivas afanado con el futuro. Dios quiere que tengas esperanza en el futuro, confianza en el futuro, fe en el futuro, un buen futuro, pero no afanado por él. Y entonces esperes cosas buenas para tu vida. No ilusiones, cosas buenas que Él ha prometido. Sí, está conmigo. Y dejar de suponer que las cosas malas son lo que Dios destinó para ti. Vean conmigo. El daño que produce la especulación. Hay una diferencia entre los hechos y la suposición. ¿Nosotros en qué nos basamos? Tú y yo, ¿en qué nos basamos? ¿En hechos o en suposición? Eso espero. ¿En qué nos basamos? En hechos. Pero la neta del planeta no es cierto. Nos basamos en pura suposición. Pura suposición. Vivimos con la suposición. Y es que si pasa esto, y es que si no, todavía ni llegas. Todavía ni estás ahí, todavía ni estás hablando con la persona y ya, es que va a hacer esto. A ver, yo digo, yo no me lo planteo así. Cuando pienso acerca de alguien, yo he cambiado. Yo, Axa, el peor de los seres humanos, el más necio de todos los necios, el más filisteo y circunciso de todos los filisteos, el más pecador de todos los pecadores. ¿He cambiado? Sí. ¿He cambiado completamente hasta la perfección? No, todavía no. Pero he cambiado. Muchas cosas en mi vida han cambiado. Muchas actitudes que yo tenía han cambiado. La forma en cómo trataba a mis hijos han cambiado. Entonces he cambiado. Entonces si voy a tratar con alguien más, ¿no debería yo también suponer que con el paso de los años esa persona también ha cambiado? No sé si para bien o para mal, no lo sé. Hasta que trate con la persona, hasta que hable con la persona, lo voy a descubrir. Pero el suponer es que Axa sigue siendo el mismo de hace 35 años. Suponerlo es un grave error. Es demeritar la obra de Dios. Es desvalorizarme a mí como persona. Es que Axa no ha cambiado, es el mismo de hace 35 años. Me estás desvalorizando. En 35 años significa que no he aprendido nada. Sigo siendo un joven entonces. Sigo siendo un joven de 20. Cuando tenía 20 años era un teto, hermano, de verdad, era un menso. A mí me decían mi alma y me enamoraba, que ya quería casarme con ellas.
En serio, me emborrachaba solamente por menso, porque no sabía decir que no. Empecé a drogar solamente porque no sabía decir que no, era un menso. Entonces pensar que esa persona de hace 35 años, bueno, menos de 35 años, a mis 20 años, no ha cambiado en 35 años, es desvalorizarme como persona. De ahí, de entrada, ya me estás desvalorizando. ¿Por qué yo haría lo mismo con otra persona? Porque yo pensaría igual acerca de alguien. Es que tú no has cambiado, es que tú no cambias. Yo lo veo con mis hijos no son los mismos que eran antes. Han cambiado. Yo no puedo seguir pensando, es que mi hijo no va a cambiar. Sigue siendo el mismo. Ay, Dios mío, ayúdame. No. Ese es puro drama de la suposición. Porque una persona puede cambiar. En tu trabajo, tus jefes pueden cambiar. En tus vecinos pueden cambiar. Tú mismo estás buscando cambiar, ¿o no? Claro. Entonces el solo hecho, imagine, ok, somos necios, somos tetos como el pastor hace 35 años, somos mensos y ok, sigo haciéndome la idea de que sigo suponiendo que la gente no cambia. Que mis papás no cambiaron, que mis hermanas no cambiaron, que mis hijos no cambian, que nadie cambia, mi esposa no cambia, nadie cambia. Ok. Soy necio y digo, nadie cambió. Ok, ¿tú no has cambiado? En matemáticas, hermano, en matemáticas, tú pones 4 más X igual a 0. ¿Ok? Pero si tú pones 4 más X igual a Y, es decir, el valor está determinado por una variable. ¿Cuál variable? X. Perdonen que le enseñe matemáticas aquí, pero quiero explicarle algo. Tú tienes 4 más el valor de X te va a dar el valor de Y. ¿Quieres saber cuánto vale Y? ¿Qué necesitas saber? ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto va a valer Y? De acuerdo al valor de X. Esta ecuación tan simple o estas matemáticas tan simples nos hacen saber que el valor o el resultado que yo estoy buscando está o depende completamente de una variable. ¿Depende de 4? No, 4 es constante, esa no va a cambiar, siempre va a ser 4. El que cambia es X. Entonces, si X cambia, el resultado es diferente. Por eso digo, pon tú, la gente no ha cambiado, la gente es 4, la gente no cambia, son igualitos siempre. 4 es 4. Mi mamá es mi mamá y no cambia. Mi esposo es mi esposo y no cambia. Mi vecino es mi vecino y no cambia. Mi patrón es mi patrón. Ok, es 4, no cambia. Pero quieres un resultado diferente. No quieres que siga siendo 6. Tú quieres que el resultado sea diferente. ¿Qué tienes que hacer? Si 4 no va a cambiar, ¿qué tienes que hacer? Tú eres X. Tú tienes que cambiar. Entonces, porque ya no quieres que siga siendo un 6, ahora tienes que cambiar tú. En lugar de ser un 2, que siempre fuiste un 2, ahora tienes que ser un 8. ¿Para qué? Para que 4 más 8 te dé 12. ¡Ah! 12 es lo que estaba buscando. Pues sí, pero ¿quién cambió? ¿El 4 no cambió? Entonces, cuando tú esperas un resultado diferente de la gente y estás esperando que la gente cambie, ¿qué tienes? Es que pastor, la gente no cambia. Pues no, nunca va a cambiar. Ellos son 4. ¿Quién tiene que cambiar? Tú. Lo que cambia la ecuación, lo que cambia el resultado eres tú, no los demás, no los 4. ¿Sí me explico? ¿Sí está conmigo? Acaban de aprobar álgebra. Entonces no podemos ver un resultado diferente. Necesitas, si la gente no va a cambiar, es que pastor, siguen siendo igual, siempre me trata igual, siempre me hace lo mismo. Entonces tú haces la diferencia. Tú eres quien tiene que hacer la diferencia. Pero nuestra suposición nos lo impide. Nos impide ver que ese 4 no va a cambiar. Entonces yo supongo, empiezo a imaginar, es que las cosas son así siempre y esto no va a cambiar nunca. No, sé la gente de cambio. Sé el agente de cambio, sé aquello que va a hacer que pasen las cosas, que cambien las cosas.
¿Sí me explico? ¿Sí está conmigo? Ok. ¿A dónde le dije que fuéramos? No le dije, ¿verdad? Vaya conmigo, Éxodo, capítulo 32. Una cosa son los hechos y otra cosa son las suposiciones. Ya, claro, si encuentras a tu hijo con el balón pegándole a la ventana y rompiendo el vidrio, no es, yo creo que no es mi hijo. No, tampoco seas necio. Ay, es que mi hijo no puede hacer eso, pastor, es inocente. Mi hijo no es travieso. ¿Cómo conozco mamás? Es que mi hijo no podía hacer eso. Le conté la vez que le pegaron a mi hijo en la escuela, a David, el mayor, y nos citaron a los papás en una escuela particular. No sé por qué lo metimos en una escuela particular, no encuentro la razón, pero estaba en una escuela particular y nos mandan traer. La escuela particular no va a resolver el problema, porque no quiere perder clientes. ¿Verdad? Alguien es culpable. Entonces trataban de conciliar ahí para que todos fuéramos culpables y todos fuéramos buenos, y entonces nadie fuera el que tuviera que pagar los platos. Entonces la señora, la mamá del muchacho que le pegó a mi hijo, nos decía, es que mi hijo no puede hacer eso. Mi hijo no es violento. Mi hijo no agrede, no mata ni a una mosca. Le dije, pues casi le da a mi hijito. Casi se echa a mi hijito porque le estuvo dando con una botella en la cabeza. Yo le pregunté a mi hijo, antes de que entráramos a la dirección, ¿te pegó? Sí. ¿Por qué te pegó? Papá, no sé. No necesité más explicación. Yo le creí a mi hijo. Le creí. Digo, ¿estás seguro? Sí, papá. ¿No dijiste algo? No. ¿Hiciste algo? No, yo estaba hablando con fulano y con fulano y de repente él llegó y me empezó a pegar. Dije, no, sí se le soltó un chamuco. Y entonces le creí a mi hijo. Ahora, mi hijo en aquel entonces no era yo el único que pensaba igual de mi hijo. Era un niño que no se metía en problemas. En aquel entonces. Ya después entró a la secundaria y se echó a perder. Pero en la primaria, no. Ahí normalmente en la secundaria es cuando empiezan a suceder los cambios. No suponga. Y entonces yo llegué a la dirección y la señora decía, es que mi hijo no le puede hacer eso, no mata ni una mosca. Ok, entonces yo le dije a la señora, ¿y no existe la posibilidad de que su hijo pudiera haberle pegado? No, eso no podría pasar. Digo, mi hijo me acaba de decir que él no hizo nada, pero estoy seguro que muy probablemente su hijo malinterpretó algo que mi hijo hizo. Que su hijo pensó que mi hijo lo estaba haciendo en contra de él. No justifico a mi hijo, pero seguramente lo que estaba haciendo mi hijo, su hijo creyó que lo estaban haciendo contra él. Y por eso reaccionó. Supongo que se rieron, supongo que estaban bromeando entre ellos y coincidió que lo voltean a ver a él y pensaron que estaban hablando de él y se estaban burlando de él. ¿No sería bueno que usted platicara con su hijo al respecto? Porque el que pegó fue su hijo. Escúchelo para que usted sepa por qué le pegó. La señora seguía terca en que no le había pegado a mi hijo, hasta que la directora tuvo que ponerse firme y decir, señora, sí le pegó, yo lo vi. Lo tuve que detener. Ahí le cambió el semblante a la señora. Porque lo que ella suponía, desde una idea de que su hijo no mata ni una mosca, se le vino abajo cuando le dijo la maestra, yo lo vi. No le bastaba la voz de un niño que dijera, me pegó. No le bastaba que yo le dijera, pues existe la posibilidad de que le haya pegado. Fue hasta que la maestra le dijo, los hechos son estos. Y en aquel entonces no había video, pero seguramente algún niño que trajera un celular en aquel entonces lo hubiera grabado y le dice, miren, aquí está el video. Pero suponemos muchas cosas. Suponemos cosas que no son ciertas, pero también suponemos cosas que pueden ser ciertas. ¿Ok? Vamos a Éxodo ahora sí. Perdón que me salga del asunto. Éxodo capítulo 32, versículos 14 al 21. Seguramente ya ahorita en lo que yo hablaba leyó todo Éxodo, pero ahí del 14 al 21 dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo,
Y volvió a Moisés y descendió del monte, y trayendo en su mano las 2 tablas, Moisés traía las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y de otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra, ¿qué eran las tablas? Ojo, ponga atención a esto. Las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. ¿Quién había escrito sobre las tablas? Dios, hermano, era una obra sobrenatural. Imagina a Dios escribiendo en unas tablas, primero puliendo las tablas, para que quedaran como tablas de piedra. Y sobre esas tablas de piedra escribió el Señor. ¡Wow! Eso es algo sobrenatural. Dice, y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Versículo 10, estamos en el versículo 17. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Versículo 18, y él respondió, Moisés respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Versículo 19, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? A mí este pasaje es uno de los que más me muestra el carácter de Moisés. Muchos dicen, respaldando lo que dice la palabra, o tratando de respaldar lo que dice la palabra, que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. Así lo describe la Biblia, el hombre más manso sobre la tierra. Y tratamos de decir que Moisés era un hombre pacífico, que no se enojaba con... No, ahí lo acabamos de ver cómo se enojaba Moisés. Moisés se enojaba y en serio. Cuando dice que era manso, es porque no tenía pleitos con nadie. No es porque no se enojara. Es porque no se andaba peleando con la gente. ¿Qué me ves? ¿Qué? Yo soy tu líder, sométase aquí. Yo, el que manda soy yo. No, Moisés no hacía eso. No se peleaba con nadie. No buscaba que lo reconocieran. No buscaba que lo obedecieran. Él solamente decía: vámonos. Se movió la nube a caminar. No andaba convenciendo a la gente. Él solamente decía: ya, la nube se está moviendo. Guarden sus cosas, guarden sus casitas, guarden sus cabañas. Vámonos. Y a caminar otra vez por el desierto. Y él no se esperaba a ver quién lo seguía. Él no se peleaba con nadie, hermano. Cuando dice que era manso, es porque no buscaba pleitos. Pero de que tenía su carácter, tenía su carácter. Pues no huyó de Egipto porque mató a uno. Se enojó tanto que lo mató. Y salió huyendo de Egipto por eso. 40 años estuvo lejos de Egipto porque había matado a un hombre. Entonces tenía su carácter, tenía lo suyo Moisés. Pero no es el tema Moisés, un día les hablaré de Moisés. Pero lo que me llama la atención es cómo van bajando dos del monte, bajan del monte Sinaí, estuvieron por 40 días ahí arriba. Bueno, no 40 días, estuvieron un tiempo, todavía no estaban los 40 días. Estuvo un tiempo Moisés arriba con el Señor. Y cuando está ahí, baja con Josué. Ya trae las tablas. Imagínense Moisés, bien contento, viene de la presencia del Señor y dice: wow, el Señor nos dio sus mandamientos, esto es lo que hay que hacer. Y van bajando y Josué dice: oye, tiene rato que estoy escuchando como guerra allá abajo. Hay pleito. Se están peleando. ¿Qué está haciendo Josué? Suponiendo. Ya bajó a ver qué había. Ya se asomó. Ya mandó un mensaje. Mandó una piedrita a ver si alguien le respondía. No. Lo está suponiendo por lo que está oyendo. Hay indicios de algo. Ya vio que suponer es indicio de algo que puede ser, pero también es algo que no puede ser. Entonces, oye el ruido en el campamento y dice: hay guerra allá, hay pleitos, se están desgreñando, ya se están matando entre ellos. Y Moisés baja y dice: eso no es guerra, porque no oigo voces ni de débiles ni de fuertes, ni de los que van ganando ni de los que van perdiendo. Eso es fiesta. Eso es pachanga, ya tienen un pachangón loco. Ahora,
déjeme decir algo, en los versículos anteriores, Dios le dice a Moisés lo que está pasando. Dios le dice, abajo el pueblo ya se hizo un ídolo, un becerro, baja porque los voy a exterminar. Y entonces Moisés dice, no, Dios, ¿cómo vas a hacer eso? Mira, ¿qué van a pensar de ti? Mira, vea conmigo. En Éxodo 27, ahí mismo, en el 32, pero el versículo 7 y 8, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo, fíjese lo que le dice, porque tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. ¿Se ha qué? Corrompido. Pronto se ha apartado del camino que yo les mandé, y se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y han ofrecido sacrificios, y han dicho a Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Hermano, Dios está enojado. Dios está enojado y le dice a Moisés, baja porque ese pueblo desobediente, ¿qué hace? Un ídolo. No los acabo de liberar. No los acabo de sacar. No les dije, yo soy su Dios. Ustedes van a ser mi pueblo, yo voy a ser su padre y ustedes van a ser mis hijos. No se los acabo de decir para sacarlos de Egipto. Y ya se buscaron otro Dios. Los hechos se los está dando Dios a Moisés. Esto es lo que está pasando a Moisés. ¿Moisés lo vio? No lo vio. Y entonces Moisés supone que su pueblo no es tan malo y empieza a interceder por él. Le dice versículo 10. Ahora pues, le dice Dios a Moisés, ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti haré una nación grande. Dice, mira, los sacábamos a ellos allá abajo, los exterminamos y empiezo contigo de cero. ¿No es lo que hizo con Abraham? Le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una nación grande. Ahí está la nación grande. ¿Cómo es la nación grande? Terca como mula. Y le dice Dios, no, yo no llevo prisa. Hermano, ya pasaron 400 años de la promesa que le hizo Abraham. 400 años. Y dice Dios, vuelvo a empezar. Yo no llevo prisa. Lección, para que lo anote en la cabecera de su cama. Si yo me equivoco, Dios vuelve a empezar conmigo. Otra vez. Si yo me equivoco, Dios vuelve a empezar conmigo. Y tú dices, ay, es que ya llevo tantos años, pastor. ¿Cuántas veces ha vuelto a empezar Dios contigo? Y no porque Dios sea malo, o porque Dios no te escuche, es porque Dios te ama. Es porque Dios te ama y dice, ay, otra vez. Mire, qué bueno que Dios entendió con Moisés que no tenía que exterminar a los suyos. Pero ganas no le han de faltar. Si otra vez, lo mismo. No, de ahí te saqué. No te saqué de esas broncas en las que te metías. Y otra vez vuelves a... volvamos a empezar. Y te lleva al arrepentimiento, y te lleva a la reconciliación, y te lleva a la restauración, y otra vez vuelves a oír los mensajes y dices, ay, sí, Señor, tenía razón, me equivoqué. Ok. Y tú dices, ya llevo prisa, pastor, esto urge, era para ayer. Y el Señor dice, no, yo no llevo prisa. ¿Cuál prisa? Es que ya mira cuántos años llevo en sufrimiento. Sí, pero no por mí. Y le dice Dios a Moisés, acabemos de una vez el problema. El problema son ellos. El problema está allá. Mira, los acabamos, hacemos como que nada pasó y empiezo contigo una nación nueva. Además ya con la ley. Y le dice, mire Moisés. Entonces, versículo 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Que tú, le dice, se la regresa a Moisés, no son mi pueblo, son tu pueblo. Y yo no los saqué, tú los sacaste. Dice que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. Dice, versículo 12, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo.
Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia de toda esta tierra que ha hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Aquí es importante, Moisés no se basa en la suposición de que quizás Dios está equivocado. Pues es que Dios me está diciendo que está enojado porque el pueblo está pecando. Moisés no basa su suposición. Moisés se basa en los hechos. ¿Cuáles son los hechos que le está presentando Moisés al Señor? Tú eres bueno. Tú sacaste a tu pueblo con poder. Tú demostraste que eres Dios y tú le hiciste una promesa a Abraham, Isaac y Jacob. Esos son los hechos. No le dijo que el pueblo se iba a arrepentir. No le dijo que el pueblo estaba, que pues se desviaron tantito, pero pues a lo mejor se arrepienten, Dios. No. Él apeló a los hechos que Moisés conocía. ¿Cuáles son los hechos que Moisés conocía? Que Dios es poderoso, que Dios es bueno, que fue Dios el que sacó al pueblo de Israel de Egipto. ¿En qué basamos nuestras vidas, hermano? ¿En las suposiciones de lo que probablemente pase? ¿O en lo que confiamos? Yo viajo cada 8 días a Morelos a dejar a Josué a la escuela. Y normalmente viajo de noche. ¿Sabe cómo está Morelos ahorita? Es un polvorín. Hay violencia. Ahora, ¿por qué salgo y viajo y llevo a mi hijo a esa hora y regreso? Porque es la hora que puedo. Porque es a la hora que estamos listos. Porque ya descansamos un poquito. Porque a esa hora está lista su provisión para la semana. Y a esa hora viajamos. ¿Cómo viajamos? ¿Seguro porque soy bien macho y a mí no me pasa nada? No, los delincuentes están en cada esquina. ¿En qué confío cada vez que viajo? Podría suponer en mi cabeza, es que algo malo me va a pasar. Es que Morelos está re feo. Es que hay mucha violencia allá. Es que el narco, y es que los delincuentes, y es que la mafia rusa, y los chinos, y los japoneses, y los kazuka, los kazaka, lo que sea, están ahí. Sí, están. Eso no lo niego. Pero lo hago confiando en Dios. Porque no viajo a hacer algo malo. Viajo a dejar a mi hijo. Porque él tiene que estudiar allá. Entonces yo viajo seguro. Cuando voy con él, un día, íbamos en la carretera y de repente empezamos a ir, íbamos como a 120 más o menos. No tiros. Se oía algo que golpeaba la camioneta. Digo, mi hijo, oye, como que se oye algo raro. Y me orillo. Traíamos la llanta destrozada. A 120 kilómetros por hora y la llanta despedazada. Digo a mi hijo, yo cuando lo vi dije, me asusté, hermano, me subieron los colores y se me bajaron. De verdad. Porque dije, a la velocidad a la que veníamos, de noche, y la llanta reventada, nos hubiéramos descarrilado. Nos hubiéramos descarrilado. Pero no. Todavía me orillé, me paré. Y nos acomodamos, empezamos a cambiar la camioneta y de repente una camioneta se nos acerca. ¿Todo bien? Todo bien, vayan con Dios. Avance. Y al rato otra vez, todo bien, la misma camioneta. Era una grúa, ¿verdad? La misma camioneta. ¿Todo bien? Digo, sí, gracias, ya terminamos, avance. Es que primero estaba del otro lado y cuando vemos ya está de regreso, dije, caray. Pero, ¿por qué? Porque soy bien macho y yo me enfrento a cualquier cosa en la oscuridad. No, hermano. Tengo un Dios. Esos son mis hechos. Esos son mis hechos. No tengo otros hechos. Yo veo mi quincena y digo, Señor, ¿cómo le vamos a hacer? Pero mi Dios es grande, y es poderoso, y es misericordioso, y es bueno. Es lo que le está diciendo Moisés. Dios le dice los hechos. Por eso cuando va bajando Moisés, y Josué escucha, ¡hay guerra! Moisés ya sabe lo que está pasando. Ya tiene los hechos. Pero no se enojó con Josué.
Ni se quejó del pueblo. Ay, sí, pueblo idólatra, hijos del diablo. Ya Dios por eso los quería exterminar. No, no dijo nada con Josué. Dijo, no, eso no es guerra. Eso no es pleito, eso es baile. Y hasta que bajó y vio con sus propios ojos lo que Dios le había dicho, hasta ese momento se le subió la ira de Dios en él. Y agarró las tablas y las azotó. Las tablas que Dios hizo. Las azotó, hermano, las rompió. Y agarró el becerro, oro que iba a servir para adorar en el templo del Señor. Agarró y lo destruyó, lo quemó, lo hizo polvito y lo echó al agua. Y cuando le echó al agua, ahora beban, hijos de Israel. Estaba enojado Moisés. Y les dio a beber de esa hora beban de su ídolo. Pero viene con Aarón y le dice, ¿qué hiciste, Aarón? El responsable fue Aarón. ¿Por qué te dejaste presionar por este pueblo para llevarlos a pecar? No, hombre, estaba fuerte el asunto ahí. Josué sabe lo que él, cuando van bajando del monte, él supone que hay un pleito en el pueblo. Porque él está listo para la guerra. Su corazón es de un guerrero. Lea el libro de Josué. Acaban de tener unas batallas. Josué enfrentó unas batallas. Hice 3 canciones, se las voy a compartir. Son las de mis hijos. Le compuse una canción a cada uno de mis hijos. Y la canción que les compuse está basada en su nombre. Y el por qué les pusimos el nombre que tiene. Pero además porque hoy lo que yo veo que Dios está haciendo con sus vidas de cada uno de ellos. Y una de las cosas que le escribí a Josué se llama Josué, precisamente porque él peleó una batalla desde recién nacido. Se enfrentó a la muerte y salió vencedor, gracias al Señor. Lo tuvieron hospitalizado después de que nació. Lo hospitalizaron por 7 días, hijo. ¿Cuántos? 7 días. Estuvo hospitalizado peleándose con una infección en su cuerpo. Una infección que vino del hospital. El hospital lo infectó, un enfermero lo infectó a él con ese virus. Hermano, muchos bebés murieron ese día. Él no. Y cuando le dije, cuando salió, le digo a mi esposa, no, él se llama Josué. Porque se ha esforzado y ha vencido. Y por eso se llama Josué. No es el nombre más bonito, quizás hubiera querido que lo pusiéramos MacArthur, John Lennon, no sé, algo más así, más apantallador. Pero el nombre que tiene significado para nosotros. Y ahora que les escribí las canciones, cada uno de mis hijos, su nombre tiene significado para nosotros. A lo mejor cuando tú le pusiste el nombre a tu hijo no tenía significado. Búscale, dale dirección al nombre de tu hijo. Te llamas así por esto, pero en ese momento no se iba pasando el de los tamales y así se llamaba y me acordé que ese nombre estaría bien para ti. Pero no, dale significado a su nombre. Tiene razón de ser su nombre. Amén. Ok, ¿por qué les dije eso? Porque Josué baja. Ya se me acabó. Porque Josué baja y Josué piensa en guerra, porque él es un guerrero. Pero lo está suponiendo, no tiene hechos. No tiene evidencias, solo supone. Lo supone desde su propia experiencia. ¿Desde dónde? ¿De dónde supones tú? Desde tu propia experiencia. Si lo que te ha pasado es terrible, desde ahí lo supones. Si lo que te ha pasado es malo, de ahí lo supones. Hermano, a mí me han pasado cosas terribles en la vida. Cosas que usted ya hubiera dicho, ya Dios, para, ya no más. Sí, yo sé. Pero todas esas cosas me han dado lecciones también buenas. Me han enseñado cosas buenas. Y hoy aprendo de ello. Y hoy mi lección o mi mayor aprendizaje de la vida es lo que Dios quiere decirme a través de lo que me pasa. ¿Qué te está hablando Dios a través de lo que te pasa? ¿Qué lección te está dando el Señor? Esto que te pasó, hijo, no fue para destruirte. El diablo quería destruirte, pero no te destruyó. Ahora aprende de esto que te pasó.
¿qué lección te deja? ¿Qué lección te deja de la vida? ¿Qué lección te deja de las personas? ¿Qué lección te deja de ti mismo? Pero sobre todo, ¿qué lección te deja de Dios? ¿Quién ha sido Dios en tu vida? Y entonces Moisés baja, reprende al pueblo, regaña al pueblo, los hace beber agua con oro, y después va con Aarón y reprende a Aarón. Moisés reacciona porque le duele lo que hicieron, pero no está reaccionando de una suposición. ¿Sí me explico? Josué reaccionó de la suposición. Moisés no reaccionó de una suposición, reaccionó hasta los hechos. Ok, quiero aclarar esto. Lo que estoy diciendo es, no alimentes tus pensamientos con suposiciones. ¿Sí está conmigo? Ok, no alimentes, eso que debe quedarte clarísimo. Pero segundo consejo, una vez que suceden las cosas, si lo que sucede te hace reaccionar, es muy diferente reaccionar por los hechos a reaccionar por las suposiciones. Si tú dices, ay, es que me dijeron que mi hijo se robó tanto dinero, ok, te estás suponiendo, ¿sí? ¿Me explico? Pero no hagas conclusiones. No sé, me lo dijeron, no estoy seguro, puede ser, pero también puede no ser, así es que no lo voy a suponer. Pero si ya cuando llegas te das cuenta que sí fue tu hijo el que se lo robó, o el que lo tomó, o el que destruyó, o tu esposo, tu esposa, quien sea que lo haya hecho, si ya lo descubres, entonces a partir de ese momento tienes que tomar una decisión y enfrentar las consecuencias de tu reacción. ¿Sí me explico? Ok, Moisés llega, se enoja, ¿y qué hizo Moisés? ¿Qué hizo cuando se enojó? Agarró las tablas y las rompió. ¿Quién había escrito las tablas? Dios. El oro que ocuparon, ¿para qué era el oro que tenían, que ocuparon para el becerro? Era para el altar del Señor, eso fue lo que dijo Dios. Todo lo que traen va a ser para adorarme, fue lo que le dijo Moisés a Faraón. Nos vamos con todo, no te vamos a dejar ni una pezuña, porque no sabemos, cuando estemos en el desierto, no sabemos qué nos va a pedir Dios para adorarle, así es que nos llevamos todo. Ok, se deshace del oro, ok, el oro todavía les había quedado suficiente para el templo del Señor, pero destruyó las tablas, hermano. Se enojó, reaccionó y se enojó. Entonces Dios lo mira desde el cielo y dice, muy bien hecho, Moisés, yo los hubiera exterminado, pero tú hiciste muy bien, destruyendo las tablas que te di, ahora las vas a tener que escribir tú. Y Moisés se volvió a subir al monte, 40 días, y durante 40 días estuvo otra vez Dios dictándole, ahora le dictaba, y dice, ahora las escribes tú, para que no las vuelvas a romper. Porque no, lo que no nos cuesta, no lo valoramos, aun cuando venga de Dios. Y entonces Moisés se tuvo que subir otra vez, 40 días, con sus 40 noches, a escribir las tablas de la ley. ¿Lección aprendida? Sí, lección aprendida. Moisés no volvió a romper algo que Dios le diera. No volvió a destruir algo que Dios le diera. ¿Sí me explico? Pero un día Moisés supuso, hizo una suposición. Estaba tan enojado Moisés porque el pueblo, danos agua, danos agua, danos agua. Y Moisés se enoja y dice, bueno, pues ustedes tercos, nos sacaste a morir, tu Dios nos engañó, mira cómo estamos muriendo de sed. Y Moisés voltea a ver a Dios y dice, Señor, ahora sí acaba con ellos. Ahora sí ya estoy hasta el gorro, ya no los aguanto, ya, destrúyelos. Y Dios dice, no, Moisés, tranquilo, ¿por qué te quejas conmigo? ¿Por qué oras? Lo único que tienes que hacer es hablarle a la peña. ¿Qué tienes que hacer? Hablarle a la peña y el agua va a brotar. La misma peña que en alguna ocasión Dios le dijo, agarra tu bastón y golpea a la peña. Y entonces Moisés, con el enojo que traía, va con la peña. La peña es una piedra, un pedazo de montaña desgajado, y es una peña, y va a la peña y en lugar de hablarle a la peña, él supone
que la mejor forma en que suceden las cosas es como siempre las ha hecho. Y agarra y golpea la peña y sale agua. Pero Dios le dice a Moisés, Moisés, ¿por qué hiciste lo que tú quisiste? Yo te dije, háblale a la peña y tú golpeaste la peña. Señor, pero resultó. Sí, pero no es lo que te mandé. Por esa razón, por tu enojo, por tu ira, no entrarás a la tierra prometida. Otra vez, la reacción de Moisés le hizo enfrentar las consecuencias. ¿Sí me sigue? Son más caras las reacciones desde la suposición que las reacciones por los hechos. Si tú sigues reaccionando por lo que supones e imaginas en tu cabezota dura, si tú sigues reaccionando a tus suposiciones, te estás destruyendo tú solo. Como lo dice Eclesiastés. Si tú reaccionas por los hechos, ni modo, vas a reaccionar, te vas a enojar, vas a regañar a tu hijo y vas a tener que escribir las tablas de la ley. Pero nada más. Ahí termina. ¿Sí me explico? Moisés termina las tablas, baja con las tablas y se las da al pueblo. Y son las tablas que se quedaron en el arca del pacto. ¿Sí me explico? Pero la otra reacción, la desde la suposición, porque estaba bien enojado y suponía un montón de cosas, y ahorita van a ver, les voy a demostrar que ahí está Dios y está el agua, y estaba suponiendo, su mente estaba trabajando muy duro desde su enojo. Y esa reacción de la suposición le hizo perder entrar a la tierra prometida. Moisés no entró. ¿Está conmigo? Sigue suponiendo. Sigue imaginándote cosas. Sigue teniendo pensamientos negativos de que, ay, es que todo lo malo, hombre. Sigue suponiendo. Y créeme, te vas a perder más oportunidades, más bendiciones, mejores resultados. Mejor deja que pasen las cosas. Pastor, ¿y si lo que va a pasar es malo? ¿Y tendrás que resolverlo o no? Y ya, tendrás que resolverlo y ya. Si te toca escribir las tablas, escribe las tablas. Si te toca darles, quemar el oro y romper el becerro de oro y destruirlo y darles de la agüita del río, eso te va a tocar. Pero ahí termina el asunto. No se extiende a más tiempo, no se extiende a la eternidad, no se extiende a tu relación con Dios, no se extiende a la relación que tienes con tu familia. Deja de suponer cosas y de sacar conclusiones desde la suposición. Es que puede pasar esto, sí, pero también puede no pasar. Seamos como Moisés. Seamos como Moisés. Apelemos a los hechos. No los hechos de lo que está pasando. Y aún, miren, aún cuando la realidad nos dijera que los hechos nos dicen que es terrible lo que nos está pasando, tenemos un Dios que cambia las cosas. Jeremías 29:11 dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Pensamientos de bien y no de mal. Pensamientos de bendición y no de maldición. Entonces, ¿qué estás suponiendo? Es que si no, y si me quedo así, no me va a pasar. Deja de suponer, por Dios. Deja de suponer. ¿No tienes un Dios que te bendice? ¿No tienes un Dios que te ayuda, que te sostiene y que te levanta? ¿No Jesús murió en la cruz para que tú fueses perdonado? Y te redimió ahí para que el diablo no tocara tu vida. Y si se atreve a tocarla como a Job, si se atreve que dijera a Dios, ok, dale un llegue ahí, 2, 3, nada más, no le pegues muy duro, nada más un cerquita. Aún así, si Dios lo permitiera, dice la Biblia en el libro de Job, que la vida de Job fue mucho mejor después de lo que el diablo pretendió hacerle que antes. Por eso ni siquiera, hermano, por eso aquí no les hablo del diablo. Es que el diablo, hermano, el diablo está haciendo un trabajo. Ocúpese, reprenda al diablo, saque sus agüitas benditas y échela por toda la casa. No le hablo de eso. ¿Por qué no le digo? Porque no me importa lo que el diablo haga. Porque tengo un Dios poderoso. Ese es el Dios en el que yo creo.
Que el diablo se entretenga haciendo faramayas y haciendo lo que quiera hacer, pero mi Dios es el que me sostiene. Empiece a pensar diferente. Le paro ahí porque ya me enojé como Moisés y ahorita voy a romper mi Biblia. No he terminado, estoy en el primer punto del mensaje. Pero hasta ahí le voy a parar. Para que asimile esto que le llegó hoy de parte del Señor. Vamos a orar. Anhelo con todo mi corazón que ustedes y yo dejemos de pensar o actuar o reaccionar por las suposiciones. Dejemos de hacerlo, hermano, basémonos en los hechos. Y si los hechos, si la realidad es terrible, ¿sí? Nuestro Dios es poderoso. Él es bueno y misericordioso. Y le podemos decir al Señor, Señor, esto está terrible. De verdad que está terrible. Pero si tú nos ayudas, saldremos bien librados de esto. Amén. Amén. Padre, te damos toda la gloria. Gracias, papá. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús nos queda claro que tú no quieres, Señor, que nuestra mente se contamine por suposiciones, por cuestiones especulativas que no son ciertas, que solamente están ahí para asustarnos, para incomodarnos, para robarnos la fe. Pero hoy, Señor, hoy, en el nombre de Jesús, nuestras vidas las rendimos a tus pies, para que nuestras vidas se haga tu perfecta voluntad. Hoy vivimos, Señor, hoy vivimos conforme a tu perfecta voluntad y que tu palabra se cumpla en nosotros. No especulamos, no suponemos, creemos en los hechos de lo que tú hiciste en la cruz del Calvario para darnos libertad, para sanarnos, para prosperarnos, para bendecirnos, para sacarnos de la condición en la que vivimos, para ponernos en una condición mejor de vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. A ti la gloria. Amén y amén. 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 Pues el Señor les bendiga. Lastimosamente se cortó la transmisión, pero a los que les van a oír este mensaje posteriormente, que estoy grabando y que escuchen este mensaje posteriormente, les bendigo, hermanos. Sean muy bendecidos. A los que son papás, a los que han luchado por ser lo que están en espera de serlo, que anhelan serlo, a los que han buscado la mejor manera de ser el mejor papá para sus hijos, los bendigo. Sean muy bendecidos. Todos ustedes están en nuestras oraciones y el Señor les ayude siempre. Hasta pronto, nos vemos.